5 gramos de alcanfor en 425 mililitros de etanol. Nos piden calcular molalidad, fracción molar, porcentaje en peso del alcanfor. Nos dan la densidad del etanol y debemos tener en cuenta que nos piden la fracción molar. Siempre que aparece la fracción molar, lo más útil es hacer una etapa de preparación, ya sea que resolvamos eso por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico. De lo contrario, verán cómo las fórmulas o los factores de conversión se vuelven particularmente e incómodamente complicados. Entonces, en la etapa de preparación lo que buscamos es calcular o determinar 6 parámetros: las masas de soluto, solvente y solución, y las cantidades de sustancia de soluto, solvente y solución. Entonces, lo primero es leer la información. Ya tenemos la masa del soluto, que es 45.0 gramos de alcanfor. Y vamos a usar esa masa para determinar la cantidad de sustancia. Entonces, gramos de alcanfor dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar del alcanfor que debemos calcular. 12.01 del carbono, que se repite 10 veces, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 16 veces, más un oxígeno. El resultado es de 152.26. Gramos de alcanfor que multiplica gramos de alcanfor que divide se cancelan y el resultado se expresa como moles de alcanfor, que es lo que pretendemos calcular. Y operamos la aritmética 45 entre la respuesta anterior. El resultado es de 0.2955, lo cual nos da ya la masa de soluto y la cantidad de sustancia del soluto. Ahora vamos a determinar la masa y cantidad de sustancia del solvente, con su volumen: 425 mililitros de etanol. Mililitro de etanol que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando gramos. Gramos sobre mililitro es una densidad, la densidad del etanol puro, que el enunciado nos da 0.785 gramos, y el mililitro se le asigna la unidad teórica. Esto nos daría la masa. Vamos a calcular la masa porque la vamos a necesitar. Entonces, mililitros de etanol que multiplica, mililitros de etanol que divide se cancelan y el resultado se expresa en gramos de etanol. Y operamos la aritmética, que sería 425, bueno, antes de eso, cifras significativas. Estos son cálculos intermedios, los de la preparación, por lo tanto no los ofrezco a 3 cifras significativas, sino a 3 más 1, para evitar la acumulación de errores por redondeo. Por lo tanto, 425 por 0.785 lo voy a anotar con 4 cifras, que sería 333.6 gramos de etanol. Y a su vez, voy a utilizar esos gramos de etanol para calcular la cantidad de sustancia. Entonces, gramos de etanol dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y debemos calcular la masa molar del etanol. Entonces sería 12.01, que se repite 2 veces, más 1.01, que se repite 5 más 1, 6 veces, más el oxígeno 16. El resultado sería 46.08. Y operamos la aritmética. 333.6 sobre 46.08. El resultado lo vamos a anotar como 7. Y la mantisa, los decimales, van a ser 4. 2, 3, 9, 6. Gramos de etanol que multiplica, gramos de etanol que divide se cancelan y el resultado serían moles de etanol. Con esto ya tenemos 4 de los 6 parámetros. Me faltaría la masa total. Entonces, para la masa de solución vamos a hacer la suma entre la masa del soluto más la masa del solvente, expresados en gramos de solución. Y operamos la aritmética con un decimal de confianza. Entonces sería, pues aquí si no necesitamos esto, entonces 6.5 y 3 es 8, 4 y 3 es 7 y 3. 347.6 gramos de solución. Y también vamos a necesitar la cantidad de sustancia de la solución, que sería la suma de cantidades de sustancia del soluto más el solvente. Se expresa en moles de solución. Para las cifras significativas vamos a expresarlo con la misma mantisa, o sea 4 decimales. 0.2955 más 7.2396. El resultado sería de 7.5351 en unidades de moles de solución. Con lo cual ya tenemos los 6 parámetros que estamos buscando de valores intermedios: masa de soluto,
masa de solvente, masa de solución, cantidad de sustancia del soluto, cantidad de sustancia del solvente, cantidad de sustancia de la solución. Una vez que tenemos esto, podemos hacer ya los cálculos de las unidades de concentración que en realidad nos están requiriendo. Vamos a comenzar con la primera, molalidad. Para la molalidad planteamos por lo tanto un ratio entre la cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente, pero esa masa tiene que expresarse en kilogramos, así que sería gramos de solvente que multiplica y dividiendo kilogramos. Kilogramos más grande, por lo tanto lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Dimensionalmente obtenemos gramos de solvente etanol que divide, gramos de etanol que multiplica, se cancela. Y el resultado sería moles de alcanfor en cada kilogramo de etanol. Y operamos la aritmética. 0.2955 por 10 elevado a la 3 sobre, abre paréntesis, 333.6. Y el resultado, ahora sí a tres cifras significativas, sería de 0.886. Con lo cual tenemos la primera respuesta. Ahora vamos con la fracción molar. Y la fracción molar de el alcanfor únicamente. No nos están pidiendo la fracción molar de ambas sustancias. Para lo cual volvemos a plantear un ratio o cociente, que será la cantidad de sustancia del soluto sobre la cantidad de sustancia total. Aquí no modificamos nada y el resultado se expresaría como moles del alcanfor en cada mol de solución. Y operamos la aritmética. 0.2955 sobre 7.5351. El resultado sería de 0.0392 a tres cifras significativas. Finalmente, el porcentaje en peso. Nuevamente planteamos un ratio o cociente entre la masa del soluto, los 45 gramos de alcanfor, dividido entre la masa total de la solución que calculamos previamente como 378.6 gramos de solución. En este cociente tendríamos la fracción de masas, pero necesitamos su forma porcentual. Así que lo que hago es tomar los gramos de solución y multiplico por 100 unidades numerales y divido entre 100 unidades literales. De ese modo aseguramos el análisis dimensional. Gramos de solución que divide, gramos de solución que multiplica se cancela. Y el resultado sería gramos de alcanfor en cada 100 gramos de solución. Y operamos la aritmética. 45 por 100 sobre 378.6. El resultado a tres cifras significativas es 11.9. Por lo tanto, aquí terminaría este ejercicio por factor de conversión. Ahora vamos a ver cómo se resuelve por teoremas de álgebra. Nuevamente vamos a estar en una etapa de preparación. En esta etapa de preparación lo primero que voy a querer calcular es la masa del solvente. Y para ello debemos invocar la definición o axioma de densidad. La densidad en este caso para el solvente. Lo que busco es calcular la masa, así que paso el volumen a multiplicar y expreso la ecuación de forma elegante. Con lo cual obtenemos el teorema que nos permite calcular la masa en términos de densidad y volumen. Y operamos esta aritmética. Como la fórmula solo se aplica una vez, no hacemos análisis implícito. Entonces el solvente es etanol. La densidad del etanol 0.785 gramos sobre mililitro. Multiplicado por el volumen del solvente 425 mililitros. Mililitro que multiplica y divide se cancela y el resultado va a quedar en gramos. Y operamos esa aritmética a cuatro cifras. 0.785 por 425. El resultado sería de 333.6. En la siguiente parte buscaremos determinar la cantidad de sustancia de soluto y solvente. Debemos tener en cuenta que también ya conocemos la masa del alcanfor, porque está dada en el enunciado, que sería 45.0 gramos. Para determinar la cantidad de sustancia con la masa, vamos a usar el axioma de la masa molar, su definición fundamental, la cual establece que masa molar es el cociente de masa sobre cantidad de sustancia. Como lo que quiero es calcular la cantidad de sustancia, la paso a multiplicar y la masa molar a dividir.
Este cálculo lo tengo que hacer 2 veces, por lo tanto aquí sí vale la pena hacer un análisis dimensional implícito y hacer los cálculos aritméticos por separado. Entonces vamos a sustituir únicamente unidades. La masa va a estar dada en gramos, porque está en gramos las masas que se presentan anteriormente. Las masas molares siempre se calculan en gramos sobre mol. Por lo tanto, las unidades de gramos se cancela y mol que divide una división en realidad multiplica. Por lo tanto, en el análisis dimensional general sabemos que cantidad de sustancia va a quedar en moles. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es hacer los cálculos aritméticos y sabremos implícitamente que el resultado de eso sale en moles. Con eso claro, comenzamos a calcular. Primero, para el alcanfor, que sería su masa dividido su masa molar. Calculamos la masa molar del alcanfor con su fórmula molecular. Carbono 12.01 se repite 10 veces, más hidrógeno 1.01 se repite 16 veces, más un oxígeno. El resultado sería de 152.26. Y por el análisis dimensional general sabemos que da en moles. Y operamos esa aritmética. 45 dividido la respuesta anterior, el resultado es de 0.2955. Recordemos nuevamente que estamos haciendo estos cálculos previos a 3 más una cifra significativa porque son cálculos intermedios. Ahora hacemos el cálculo para el etanol, que sería igual a su masa 333.6 dividido su masa molar. Por lo tanto, debemos calcular la masa molar del etanol con su fórmula molecular. Entonces sería 12.01 del carbono se repite 2 veces, más 1.01 el hidrógeno que se repite 5 más 1, 6 veces, más un oxígeno 16. El resultado de dos decimales 46.08. Ya sabemos que el resultado de eso va a salir en moles y operamos la aritmética. 333.6 sobre la respuesta anterior. El resultado sería de 7.2396. Para que las cantidades de sustancia tengan la misma mantisa y las podamos sumar fácilmente, lo cual nos lleva a los últimos dos cálculos que necesitaremos. En primera instancia, la cantidad de sustancia total, que sería la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Moles sale como factor común y, por lo tanto, mol es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y operamos la aritmética. 0.2955 más 7.2396. El resultado es 7.5351. También vamos a necesitar la masa total, que por cuestión de orden la debí haber calculado donde están las dos masas. En ese caso sería igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Gramos sería factor común. Gramos la única unidad de entrada, por lo tanto la única unidad de salida. Y operamos la aritmética, 45 más 333.6. El resultado es 378.6. Con lo cual ya tenemos todos los cálculos intermedios preparativos. Ahora sí podemos comenzar a resolver preguntas. Primero, la molalidad. Invocamos el axioma de molalidad, cantidad de sustancia del soluto sobre masa de solvente. Y la usamos directamente sin modificaciones. El soluto, en este caso, es alcanfor. La cantidad de sustancia del alcanfor 0.2955 sobre la masa del solvente etanol 333.6 gramos. Pero como lo voy a necesitar en kilogramos, realizo la conversión directa. Muevo el punto o coma decimal 1, 2 y 3 posiciones hacia la izquierda, lo cual me permite multiplicar por 10 a la 3 positivo, y 10 a la 3 positivo es igual a kilo. Por lo tanto, ya quedaría en kilogramo. Dimensionalmente, entonces sería moles sobre kilogramo, que son las unidades fundamentales de la molalidad. Así que lo único que queda es operar la aritmética. 0.2955 sobre 0.336. El resultado a tres cifras significativas es de 0.886. Con lo cual tenemos la respuesta a la primera pregunta clave. Lo siguiente que nos piden es la fracción molar. Invocamos el axioma o definición fundamental de la fracción molar, que es cantidad de sustancia del soluto sobre cantidad de sustancia total. Como solo nos piden la fracción molar del soluto y no la del solvente, entonces solo es un cálculo.
la identidad del soluto es alcanfor, la cantidad de sustancia 0.2955 y la cantidad de sustancia total 7.5351. Como mol que multiplica y divide se cancelan analíticamente, el resultado queda sin unidades, que es lo que esperamos de una fracción molar en lenguaje algebraico. Lo único que quedaría es operar 0.2955 sobre 7.5351. El resultado a tres cifras significativas es del 0.0392, con lo cual resolvimos la segunda pregunta clave de este enunciado. Lo último que nos piden es el porcentaje en peso, que en lenguaje de teoremas se conoce como fracción de masas. Así que invocamos el axioma de la fracción de masas, que es el cociente entre la masa del soluto y la masa total. Sustituimos la identidad del soluto por alcanfor. La masa del soluto la indagamos en la etapa de preparación 45.0 gramos, que sustituimos solo como 45 porque los gramos se cancelan. La masa total o masa de la solución también la calculamos previamente, 378.6. También los gramos se cancelan. Pero como la piden en su forma porcentual, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 1. Y ese 1 se puede sustituir por 100%. Porcentual sería la única unidad entre comillas de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Pero es más como una notación científica. Así que esto sigue siendo adimensional, que es lo que se espera de una fracción de masas. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 45 por 100 sobre 378.6. El resultado a tres cifras significativas es 11.9. Con lo cual, hemos resuelto este escenario, tanto por teoremas de álgebra como por factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre conversiones de unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.